Bueno, me da mucho gusto recibirlos, les agradezco anticipadamente a todos por su presencia. Antes de dar una breve introducción, quisiera pedirles que nos presentaran, que cada quien diga su nombre, la institución o de dónde viene, y con eso damos inicio. Silvio Moreno Armenta, con agua, vengo de representación del licenciado Isadro Barrio. Mi nombre es José Guadalupe Llanes, me he dedicado siempre al estudio del agua y actualmente tengo una empresa dedicada a la investigación y al desarrollo de la problemática del agua. Buenos días, soy Cristóbal Chávez, vengo de parte del CIAC. Buenos días, mi nombre es Luis Bojorquez, soy director de programas de la Organización Civil Conserva Costas y Comunidades. Nosotros trabajamos con miras a asegurar la producción natural de agua y trabajando el manejo del recurso hídrico y de las cuencas hidrológicas aquí en Sinaloa. Mucho gusto. Buen día a todos, mi nombre es Reynold Díaz Cortiño, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya jubilado. Buenos días, mi nombre es Laura Robles y vengo de la empresa Felco Soluciones Ambientales y Tratamiento de Agua. Buenos días, soy la ingeniera Luz María Robles, soy ingeniero ambiental y pues aquí venimos de parte de Felco. Buenos días a todos, mi nombre es Roberto Basúa Campaño y represento una empresa agrícola familiar como productor. Buenos días, mi nombre es Salvador Robles Rivera y soy gerente de la empresa Felco Soluciones Ambientales. Buenos días, soy Luis Fernando Velázquez Salano, presidente del Nuevo de Brasil. Eduardo Mason, agricultor, agrícola San Isidro, de más de 60 años. Muy buenos días, soy Sergio Antonio Álvarez, presidente de Canción de Navegación Pública. Buenos días, bienvenido, soy Guillermo Estermo Bustamante, actualmente estoy invitado como abogado en el centro de Culiacán, centro empresarial de Culiacán. Soy productor agrícola, pero también soy presidente de FACES IAP, organismo de actividad privada, para la restauración de cuencas hidrológicas, actualmente enfocado en la empresa San Antonio. Y también consejero de la Asociación de Agricultores de Culiacán, el patrón de la ciudad vegetal. Gracias. Buen día, bienvenidos a Confía, a sus órdenes, Rafael Rentería Escobar, director de vinculación. Muy bien, en primer lugar, quiero decir que la ciencia, la tecnología y la innovación son considerados universalmente los motores para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo a mediano y largo plazo. Esa es, las mejores prácticas internacionales así lo indican. Esa es nuestra convicción también, pero también es un mandato de la ley. La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en Sinaloa establece diversos preceptos la necesidad de que la ciencia se ponga al servicio del bienestar, es decir, al servicio de la sociedad, que sirva para resolver problemas y aprovechar oportunidades. Y es precisamente uno de los objetivos que nos traen a este evento. La ciencia, ustedes también saben, ha sido históricamente la base del desarrollo, desde la rueda, todas las técnicas o tecnologías del pasado hasta las actuales, hoy juega un papel mucho más relevante en virtud de su velocidad. La ciencia es sumamente veloz, cambia de un día para otro prácticamente, pero también en el sentido de que los recursos naturales están muy deteriorados. Aquí entra la ciencia para efecto de buscar cómo compensar ese grave problema del deterioro de los recursos naturales. Hoy hemos convocado al primer conversatorio que se denomina el agua para la agricultura, búsqueda de soluciones desde la ciencia. Es decir, este es un primer acercamiento. Luego vamos a ir al agua de uso doméstico y luego vemos qué es lo que sigue con el propósito de buscar buscar soluciones para mitigar los graves problemas que existen. Quiero aprovechar, y disculpen mis amigos, los investigadores que están en línea, que están virtualmente, se me pasó presentarlos. Tenemos en línea, bueno, mejor que se presenten ellos,
Alberto Vizcarra, si quieres iniciar, por favor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos desde acá del sur de Sonora, Ciudad Obregón, Sonora, Cajeme. Gusto de saludarlos a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Sí, Ernesto Cifuentes, está a la derecha. Sí, hola, buenos días. Acá del INIFAP, en Los Mochis, Sinaloa. Saludos. Bienvenido, Ernesto. Y Agustín Breña, el doctor Breña. Ya lo tenemos ahí a la mano. Adelante con la presentación, doctor Breña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agustín Breña, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, desde Jutepec, Morelos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Muy bien, nosotros para organizar este evento, voy a continuar, partimos de dos premisas básicas. La primera es que la crisis del agua es una realidad inobjetable. Múltiples estudios científicos y diversas publicaciones así lo confirman. Y la premisa 2 es de que, a nuestro juicio, las únicas alternativas en el corto, mediano y largo plazo a la crisis hídrica descansan en las ciencias y las tecnologías. Me van a permitir aquí el plural, las ciencias y la tecnología. Y esto de las ciencias es porque generalmente uno liga ciencia y tecnología, sin embargo, están las ciencias sociales, que por cierto representa muy bien el doctor Reynold Díaz Cutiño con una amplia experiencia, que juegan un papel vital, ¿no?, del tema de la educación, la psicología, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la naturaleza de este conversatorio? ¿Por qué no hicimos un foro masivo? Lo podríamos haber hecho. Hay mucho interés de la comunidad científica particularmente, y entiendo que de parte de los usuarios también, por conocer qué se está haciendo en los centros de investigación, en las universidades. Pero quisimos empezar primero por un conversatorio, para que de aquí salga luz acerca de lo que sigue, que bien puede convertirse en un foro o puede convertirse en un congreso. Pero es muy importante aquí que las autoridades, es decir, que el Ejecutivo Estatal, quien tiene conocimiento de este evento, pues tenga una participación, porque nosotros no tomamos decisiones, ni los usuarios, ni los científicos, tampoco nosotros. Entonces es muy importante que esté aquí. Otro aspecto que es muy importante resaltar es de que lo quisimos hacer cerrado, a invitación expresa, no público, porque muchas veces lo público, a empezar por un evento público, se nos puede disparar y realmente no sacar ninguna conclusión que sea tangible, que nos lleve, exactamente, que nos lleve a avanzar en este tema. Por eso quisimos empezar así, de manera cerrada. ¿Qué queremos en este evento? Queremos recoger opiniones fundadas en la ciencia y o en la experiencia, porque son dos cosas muy parecidas pero no son iguales, y hacerlas llegar efectivamente a los tomadores de decisiones. Y bueno, empezamos por el tema del agua en la agricultura, porque es obvio que es donde la crisis está más fuerte, es más inminente la crisis. Salvo algunas ciudades como Salvador Alvarado, Guamuchil, en las ciudades estas no tenemos una crisis todavía del agua de uso doméstico. Lo dejo así, enseguida pensamos organizar un evento del agua de uso doméstico. El formato, les voy a hablar ya para terminar del formato, porque me parece muy importante hacer énfasis. Hemos definido que sean 2 horas de evento. Y ya nos dimos cuenta, ya sacamos cuentas, y resulta que las puras participaciones normales de 3 minutos en la primera pregunta, en la segunda pregunta, en la réplica de los usuarios que seguramente tienen opinión, y en la contrarréplica de los científicos, se nos van mucho más de 2 horas. Entonces vamos a ser muy crueles en relación al tiempo. Hay un cronómetro ahí enfrente, pues para efectos de sacar, de que nos sirva de algo y no nos perdamos y luego al final no nos quedemos solos. Yo le decía al doctor Chávez, porque venimos de un evento de inocuidad alimentaria, que es muy importante también
Y eso es un favor que nos podrían hacer, que si alguien va a hablar y ya el anterior dijo lo que, el anterior dijo lo que tenía que decir, bueno, pues que lo evite para efecto de que nos dé posibilidades de terminar en 2 horas. Yo estoy seguro que si terminamos en 2 horas, pues a ustedes les pueden quedar ganas de volver. Entonces, ¿por qué es el tema del tiempo? Bueno, primero porque nos sirve a todos, pero segundo porque aquí no vienen a hablar los científicos, bueno, los científicos o los usuarios no vienen a hablar de cómo les ha ido en la historia de su vida como agricultores, ni los científicos van a hablar de cómo llegaron a las conclusiones. Pues entonces vámonos a las conclusiones, a las propuestas que tengan. Ya sabemos que ninguna propuesta, ninguna conclusión que nos presente un científico, pues va a venir del Espíritu Santo, o sea, viene de un proceso investigativo anterior. Sobre esa base, entonces, eso sería las palabras introductorias, y les agradezco mucho a todos los presentes, les agradezco mucho al equipo de Confíe que está aquí presente, y les va a continuar entonces el doctor Rentería, que va a moderar este evento. Muchas gracias, doctor. Bueno, como bien se mencionó, trataremos de ser lo más conciso, lo más breve. Tenemos un límite de 3 minutos para dar respuesta a los primeros planteamientos. Después habrá una respuesta por parte de los usuarios con un límite de tiempo también de 3 minutos, y en caso de haberla, una contrarréplica por parte de los especialistas o científicos de 2 minutos. Entonces, presentamos la primera pregunta dirigida a los especialistas. Desde su óptica, ¿cuál es el problema en la agricultura relacionada con el agua? Entonces, no hay orden que impida la palabra. José Guadalupe Llanes Ocaña. Efectivamente, lo que dijo Leison lo dijo de manera muy sencillita. La escasez del agua es el centro de la crisis hídrica y es un fenómeno natural, obedece a leyes naturales. Llueve mucho, llueve poco, hay ciclones, hay vientos, todo depende de leyes naturales que buscan el equilibrio. El ser humano, por supuesto, que tiene su impacto y su influencia en la crisis hídrica. ¿Por qué? Porque el ser humano usa ciencia y tecnología, destruye bosques, contamina, etcétera, etcétera. En este sentido, por un lado está la cuestión que obedece a la naturaleza y de la que poco podemos hacer, pero por otro lado está el ser humano, que en cuanto se hace un lado el ser humano, la naturaleza se equilibra sola, quizá en siglos, quizá en años, como se observaba cuando sucedió esta onda del COVID. Como estamos muy limitados de tiempo, y precisamente en aras de contribuir a reducir un poco la escasez, y particular en Sinaloa, le voy a ejemplificar con una cosa que se puede relativamente rápido hacer, de acuerdo a mi experiencia en el campo en el que yo me he movido del agua. Sinaloa tiene una planta de casi 2.000 litros por segundo de aguas residuales municipales desde hace alrededor de 22 años en el Valle de Culiacán. Esos casi 2.000 litros por segundo se están desperdiciando. Se están tirando al Dren Cedritos y van a ir a la Bahía Santa María. Las aguas residuales de Culiacán son aguas muy ricas en nutrientes porque hay poca actividad industrial. Nosotros tenemos desarrollada la metodología para esa agua inmediatamente poderla reusar, especialmente en granos y aún más en maíz. Eso lo podemos hacer desde mañana si quieren. Tenemos toda la manera, porque
porque en primer lugar esa planta está en el Valle Agrícola. Ustedes saben que no nada más hay que tener el agua almacenada, sino su distribución. Entonces allí existe el mismo distrito de riego. Bueno, yo, Cristóbal Chávez, continúo con el mismo tema. Yo no creo que sea la falta de agua el problema, lo que falta son estrategias para optimizar el uso de agua. Y una de las estrategias, ya lo comenta Yanes, que es el uso del agua residual. Me parece que esa puede ser una estrategia. Sin embargo, yo no estoy tan seguro que se pueda usar en este momento. Habría que invertir más en ciencia y tecnología, porque hay muchos contaminantes que todavía no sabemos que están presentes. Por ejemplo, Arizona, particularmente ahorita, creo que este foro debería haberse hecho ahí en el foro de inocuidad que estamos organizando. Está hablando en este momento el experto mundial de agua residual, el doctor Charles Gerber de la Universidad de Arizona, y estaba platicando anoche con él. La ciudad de Phoenix está en una situación de riesgo, no hay agua, y lo que están haciendo es recargar acuíferos con agua residual tratada, muy eficientes tratamientos, obviamente, cosa que no podemos, que podemos tenerlo aquí nosotros. Es cuestión de invertirle, pero hay contaminantes emergentes que todavía tenemos que evaluar, como son los PFAS o químicos para siempre. Ni siquiera sabemos en México de qué son esos. Los PFAS son los retardantes de fuego, que lo tenemos en todas partes, en el teflón de los sartenes, y está, por eso se llaman químicos para siempre, porque nunca se degradan y están en todas partes. Pero es algo que podemos establecer límites de uso y obviamente dejar de usar coliformes fecales como indicadores de contaminación fecal. Eso ya quedó en la historia, en la prehistoria. Tenemos que implementar metodologías para detectar virus como hepatitis A, que puede ser un buen indicador, y tenemos la metodología para hacerlo. Es cuestión de integrar grupos de trabajo que podamos hacer análisis. Obviamente hay muchas metodologías, hay métodos que podemos saber qué están haciendo en Arizona y traerlos aquí. No es algo así como que estemos inventando el hilo negro aquí. Lo que debemos de hacer es cómo implementarlo para que realmente funcione, para que los de riego se animen a usarlo, y el gobierno, el Congreso del Estado y cualquier dependencia que se encargue de esto, ya sea con agua, establezcan políticas públicas para que se use el agua residual. Hay muchas áreas, obviamente tendremos que tener cuidado con la inocuidad, pero pastizales, granos, se pueden usar. El agua residual usan en muchas partes del mundo. Es cuestión de hacerlo, es cuestión de querer hacerlo y dejar de estar tirando el agua como se está tirando en la agricultura, porque pensamos que tenemos mucha agua en este estado, y realmente la sequía vino para quedarse y seguirá siendo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Gracias. Ayman Díaz Coutinho. Bien. La pregunta dice: ¿cuál es el problema en la agricultura relacionado con el agua? El problema es entender el problema. ¿Cuáles son los predictores que contiene el problema? Una vez que se conocen los predictores, entonces vamos a poder empezar a perfilar las respuestas. Si son respuestas tecnológicas, son respuestas políticas o son respuestas sociales, si son respuestas educativas. ¿Cuántos predictores necesitamos para poder construir ese problema? La escasez de agua es una señal. Esa señal está determinada por recursos naturales, por la economía y por la propia sociedad. Ahí tenemos los tres grandes predictores. Luego, la otra señal es en la producción. Estamos hablando del agua para la agricultura de riego, donde una superficie de aproximadamente 800,000 hectáreas. Este año fue alrededor de en el año 22, de 650 y tantos mil hectáreas fue. La mitad fue para maíz blanco. Entonces, ahí tenemos un predictor. Insisto, la escasez de agua es
una señal que se puede predecir. ¿Tenemos los elementos técnicos para hacer la predicción? ¿Tenemos los elementos humanos para hacer la predicción? ¿Cuál es el organismo que podría reunir todos esos predictores para poder hacerles predicción con precisión, dado que la superficie de riego de Sinaloa abarca las 800,000 hectáreas? Formulo la primera pregunta para el problema: ¿cuál es el valor de referencia para decir si estamos enfrente de una escasez de agua? ¿Cuál es ese valor de referencia? Cuando tenemos del grupo de pequeños productores que tienen 10 hectáreas y solo 7 de cada 10 alcanzan agua, 3 ya no alcanzan agua. O de la estructura de productiva, ¿cuáles son los que se quedan sin agua? Entonces, si nosotros pensamos a perfilar las respuestas para esos predictores, entonces el problema ya va a pasar de una variable estrictamente natural, porque la escasez de agua dependemos de una variable central, las lluvias. Y eso nos muestra una oferta, la oferta hídrica es inelástica. Si es inelástica, entonces, ¿cómo vamos a responder a las necesidades que son crecientes? Esa lo dejo allí para después, si pudiéramos reflexionar, lo podemos hacer. Se anota desde luego. Si me permiten. Yo empezaría por definir el problema como, y siguiendo también la línea que comenta el doctor, hay una visión fragmentada sobre la solución. Hay diferentes tipos de ópticas sobre la solución y no hay una visión común, compartida, que realmente integre, que esa sería la primera necesidad, de integrar una visión compartida sobre el problema. Desde el punto de vista de nuestra experiencia, hace falta una planeación integral sobre el rumbo que deben de llevar los distritos de riego, los módulos de riego, que incorpore una visión de reactiva, o sea, de solución de problemas de agua de ahora, pero también preventiva, ¿no? Hacia el futuro, hacia ver los escenarios de cambio climático, los escenarios de reducción de agua, de disponibilidad, y cómo le vamos a hacer, qué vamos a hacer en este escenario donde haya tanto porcentaje menos de agua, las presas tienen esta agua, y tengamos mecanismos de respuesta ya preparados, listos. Hace falta también mecanismos de regulación al interior de los módulos de riego, que los que están más avanzados han puesto el ejemplo en este sentido, pero hay muchos otros que vienen atrás que todavía no emplean estos mecanismos internos para promover políticas de uso óptimo del agua, para incentivar que los agricultores cuiden el agua, promover cultivos que den mejores rendimientos, pero que usen menos agua en un escenario de escasez desde los propios módulos de riego. Entonces ahí hace falta también un proceso de fortalecimiento hacia los módulos de acompañamiento, asesoría y de vinculación con la Conagua, para que se trabajen de la mano de estas planeaciones integrales, como pueden ser los planes rectores de los distritos de riego, esta visión, y se incorpore, yo diría, la visión de cuencas, o sea, recordar que el usuario agrícola es un usuario, y de hecho es el principal usuario del agua, pero el agua se produce en las cuencas, no en las presas. Entonces hay que empezar a voltear, a ver hacia arriba y a ver qué podemos hacer. Le llaman ahora soluciones basadas en la naturaleza para tener agua en las presas, pues conservar, restaurar las partes altas, y hay mecanismos innovadores que algunos distritos pioneros, algunos módulos han puesto el ejemplo de aportar a los usuarios que están en la parte alta de las cuencas para que protejan, restauren y ayuden a conservar el agua, ¿no? para el agricultor.
agricultor. Entonces yo diría que promover una conversación colectiva con todos los sectores, incorporando las visiones de otros sectores, no solo del agricultor, hay otros intereses en el agua, lograr una visión común, construir una planeación integral e incorporar soluciones basadas en la naturaleza a esto. Muchas gracias. Nos pedía la palabra el doctor Agustín Breña Naranjo, que está conectado. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, en relación a esta pregunta, también coincido con lo que acaban de comentar. En México, pues los principales centros de producción agrícola y pecuaria se encuentran, pues sobre todo en zonas áridas y semiáridas, todo lo que es el centro y norte del país, donde históricamente pues el agua ha sido escasa. Para el caso de Sinaloa, aunque sus distritos de riego no presentan condiciones hidroclimáticas, como es el caso, por ejemplo, de Baja California o Sonora o Chihuahua o hasta el mismo la zona centro, ¿no? El Bajío, sí depende el riego, la cantidad de agua disponible para regar estas 800,000 hectáreas depende de lo que llueve cada año, ¿no? Lo que llueve, lo que escurre y lo que se almacena en las presas. En ocasiones, pues cuando se tiene déficit en la precipitación, lo que se le conoce como sequía, esta reduce por un lado la cantidad de humedad del suelo disponible para las plantas y los cultivos, y también pues el escurrimiento y el almacenamiento de las presas. Cuando esto ocurre, pues es necesario optimizar el uso de agua para todos los usuarios, empezando por los usuarios agrícolas, que pues representan representan el mayor consumo de agua a nivel nacional, ¿no? Entonces, aunado a esto, actualmente ya tenemos otra preocupación, no solo el tema de la sequía, sino también el tema del calentamiento global, el cual pues se cree que incremente los extremos climatológicos, y aquí la gran preocupación es que puedan poner en riesgo a los sistemas agrícolas. De hecho, se espera que algunas regiones del mundo dejen de ser viables para la agricultura en el transcurso del siglo XXI. Pero este tipo de escenarios son muy importantes de hacerlos, de llevarlos a cabo en México, porque justamente para determinar cuáles van a ser las zonas o los distritos de riego más vulnerables al cambio climático, ¿no? Y en este caso ver si, para el caso de Sinaloa, algunos de estos distritos se encuentran en estas condiciones de vulnerabilidad al calentamiento global. Con esto yo estaría respondiendo a esta pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más en línea o presencialmente? Sí, bueno, Ernesto Cifuentes, de mi FAP. Adelante, por favor. Bueno, voy a comentar varios problemas muy claros, ¿no? Nosotros aquí tenemos la experiencia en el distrito de Sinaloa por ya más de 20 años trabajando, y se han generado muchas herramientas, pero un problema yo creo principal es cuál ha sido, ya tenemos herramientas tecnológicas que podrían ayudar mucho a afrontar sequías o a manejar más eficiente el agua, ¿no? Pero ahí la pregunta es por qué no las han implementado los módulos de riego, pues, que es el mayor usuario, el mayor consumidor de agua a nivel nacional y más allá. Entonces yo creo que es un problema que debemos de tratar de analizar, a ver por qué no adoptan las tecnologías, sobre todo cuando hay agua. Cuando hay agua prácticamente se nos olvidan los problemas. Y dicen por ahí que el agua se debe cuidar cuando hay, no cuando no hay. Entonces, ahí se las dejo, porque no sé, probablemente falta una estrategia coordinada con la CONAGUA, con los gobiernos de los estados, hacer, programas donde todos participen, ¿no? De alguna manera. Eso sería mi participación, gracias.
Si este conversatorio no es suficiente, pues nos podemos seguir juntando. Es muy amplio el tema. Y primero que nada, como dice la pregunta, ¿cuál es el problema de la agricultura? Es la educación. Tanto educación del agricultor como los usuarios, pero les voy a dar el porqué. Actualmente, llamarle tiradero de agua no es un tiradero de agua, está el rescate de agua de los drenes, que le estamos rescatando para los cultivos agrícolas, y más que nada en el dren céntrico, ¿no? Desde antes que estuviera la planta tratadora de agua, se rescata agua para cultivos de grano. Es mi experiencia porque lo he hecho yo. Ahora, hablar como usuario, ya no es fácil conseguir la mano de obra calificada como regador. Entonces, cambiar, está la técnica probablemente de hacer surcos a 100 metros, no lo sabemos, no lo respetamos, estamos dando riegos de auxilio por inundaciones, en curvas de nivel. Tampoco se ha podido quitar esa práctica. ¿Por qué? Porque no encontramos la mano de obra calificada, y cuando la encontramos, ellos trabajan por una economía. Y no estoy hablando de brinda, están haciendo un cuidado de agua, están utilizando lo más sencillo para ellos para el manejo del agua. O sea, riego por pipas, por curvas de nivel, que son inundaciones, ¿no? Entonces, es parte de la problemática. Y claro, no podemos dejar de verter agua hacia nuestros, y hablando de que para tropicalizar la producción del noroeste, todo va hacia el mar, o sea, los esteros, y si nos falta agua en ese ecosistema, pues se va a cambiar ese ecosistema, ¿no? Y también aceptando que parte del agua que dejamos ir, que no se aprovechó, pues lleva ciertas sustancias químicas o minerales, nitratos, que sí estamos modificando, en este caso la salud de la costa. Está la tecnología, riegos presurizados. La agricultura comercial no da para y digo, el grano, los productores no tienen la capacidad económica para comprar y administrar un equipo en este caso que sea mucho más eficiente. No estoy hablando de aspersiones que cuesta más y se usa más agua, digo con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, platicar cómo corregir, se necesita financiamiento para poder adquirir esas tecnologías. Se necesita educación, más que nada. Acá 100 metros, yo estoy viviendo hace 30 años que Linda tiene sus estudios. ¿No? Te lo comentaba, el regador se va por lo que le rinde, a ellos ganan por hectárea, no por día. Cuanto más hectáreas hagan, más ganan. Lógico, estamos cuidando que no se vaya hacia los drenes o un tiradero. Ahí la dejo para después. Gracias. Muchas gracias. Alberto Vizcarra, adelante. Bueno, me gustaría apelar al criterio científico que se estuvo mencionando en la apertura de esta reunión. El criterio científico básico es siempre que estés revisando un proceso en el campo de lo microfísico, busca las referencias de eso también en lo macrofísico. Yo creo que aquí se está incurriendo en concentrarnos en la parte microfísica del problema sin revisar la parte macrofísica estructural que se requiere revisar para ver por qué tenemos esos daños en el ámbito de lo inmediato y de lo concreto. Yo sí creo que el impacto de la sequía nos viene a descubrir lo inadecuado, yo diría que además de inadecuado, incompetente de la política hídrica que se ha seguido en el país durante los últimos 30 años. Hay que reconocer que se abandonó el imperativo de gestionar más agua. Nos redujimos toda la política hídrica a administrar lo disponible. Con ese criterio se abandonó la gestión de más agua, se abandonaron proyectos como el Pino en la costa del Pacífico, se abandonaron proyectos como el Pigón en la costa del Golfo, se abandonó la desalación de agua de mar, es decir, todo lo que nos encaminaba a tener un mayor volumen de agua para estar en mejores condiciones de enfrentar estos procesos de sequía fueron abandonados. Por eso estamos en esta condición de vulnerabilidad. No es la naturaleza
500 kilómetros cúbicos, lo digo en kilómetros cúbicos para hacer más chica la cifra. De eso tenemos un escurrimiento por ríos, arroyos, de 400 kilómetros cúbicos que son los aprovechables, y al mismo tiempo empresas y en estructuras apenas estamos aprovechando 150 kilómetros cúbicos, lo cual nos indica que solo aprovechamos el 40% de lo aprovechable de los escurrimientos de nuestros sistemas de cuencas en el país. Lo que tenemos entonces es que podríamos aprovechar aproximadamente 250.000 millones de metros cúbicos con proyectos como el Pino y otros, como ya lo mencioné, cosa que se ha abandonado y que tenemos que retomar para corregir esta idea de que no se debe de ampliar la frontera agrícola porque es más barato importar la comida que producirla naturalmente. Tenemos que corregir esas fallas estructurales en el plano de la planificación económica para resolver estos graves problemas que están haciendo clínicamente. Tiempo. Gracias. Bueno, entonces, si no quedan pendientes para participar en la primera ronda, sí, adelante por favor. Ingeniero Silvio Moreno de Conagua. Bueno, escuchando las participaciones, pues yo quiero ampliar y fortalecer las diferentes participaciones, ¿no? Sabemos que Sinaloa pues, es el principal productor agrícola de México. En Sinaloa el 96% de las aguas, las presas, es usada en la agricultura. De allí pues vemos que el mayor reto para enfrentar la escasez hídrica pues, es la agricultura. Sin embargo, hay que considerar que esto es cíclico. En los últimos 29 años, en el análisis de la sequía que se ha presentado, solamente 2 años han sido inferior al actual. Actualmente tenemos el 16% de almacenamiento en las presas. Solamente el 2012, con un porcentaje del 15%, y el 2013. Son los 2 años que durante esos 29 años han sido más secos. Esto quiere decir que el problema viene desde muchos años antes. La sequía es cíclica. Hay años buenos, hay años malos. Cuando hay agua en las presas, el uso pues, no es eficiente. Se pierde más agua. La eficiencia de los distritos de riego en promedio anda alrededor del 35%. ¿Qué significa? Que el 65% del agua que se suelta a las presas se pierde en la conducción, en la transpiración, en la filtración, en los diferentes escenarios donde transita el agua. Entonces, atinadamente algunas propuestas pues, son buenas. Las respuestas que están dando a la pregunta, creo que para allá debemos de enfocar. ¿Cómo minorar o hacer un uso más eficiente del recurso de agua en la agricultura? Porque es donde más se utiliza. Yo quiero reflexionar solamente en mi distrito, por ahí les pasaron una hojita, ¿sí? Donde le están dando un avance diario en cuanto al uso del agua. Yo quiero comentarles que en el distrito de riego 010 que yo represento, con el 30% del volumen autorizado de su concesión a las acciones civiles usuarias, ¿sí? Se sembró el 87% de la superficie. ¿Sí? 175.000 hectáreas de las 200 que se siembran en el promedio. 87.000 hectáreas de maíz, el 50% fue de maíz. El productor siempre va a buscar cómo sembrar. El productor siempre va a buscar no dejar la tierra ociosa. Y están esforzándose para sacar un ciclo complicado y difícil. Y como eso, tenemos los distritos de riego abandonados por el gobierno. Se hizo la transferencia hace muchos años aquí en el país. Podíamos andar
serio, en el canal 10, por arriba, caminar por arriba, del lirio que había en los canales en aquel tiempo. Creo que fue de los últimos años que se sembró arroz, cuando la Bastida era gobernador. Dice la Bastida, oye, ¿por qué no? ¿Quién tiene dragas? Había 5 agricultores que tenían dragas y se pusieron a limpiar el canal 10, me acuerdo. Ahí con Sever Gutiérrez. Después dijo, oye, ¿por qué no vemos lo de la transferencia de institutos de riego? Decía González Villarreal, ustedes agricultores hacen como que pagan y nosotros como que trabajamos. Aquel entonces pagábamos 40 pesos hectárea, me acuerdo, de riego. Llegabas toda la derivadora, te ponías de acuerdo, en una ventanita había ahí nomás, llegabas y decías, oye, fíjate que tengo 80 hectáreas, pero voy a separar como a 20. Y te doy una mochada y te doy 10 hectáreas y pagabas nomás 20. Así fue muchos años, ¿no? Así fue muchos años. Ok. Vino la transferencia, la negociamos con la Conagua, se fue a 150 pesos por hectárea. Dice la Conagua, hay que poner una cuota de autosuficiencia. Entonces, 150 pesos. Y la aceptamos. Y le decíamos a los agricultores, oye, es que ahora va a estar a toda madre. Vamos a pagar 150 pesos por hectárea. Pero pagábamos 40. Convencimos a la Conagua de que nosotros manejáramos la cuota de agua, que se quedara en el módulo de riego, y ya no se iba a ir esa lana a México. Y además toda la mejora que se hacía en los canales ya se hacía con empresas de aquí. Antes venían empresas de otro lado y construían en verano donde no había nada, ¿no? Ahorita, señores, aquí está esta lista, los días que quedan a cada módulo de riego. La próxima temporada. Este año, si no fue por el octubre que tuvimos, no se hubiera sembrado maíz para esta temporada, pero está más cabrón para la próxima temporada. Si nos permite, continuamos con la segunda ronda. Perdón la palabra. Donde se le plantea a los especialistas del agua la siguiente cuestión: ¿cuáles son, a su juicio, las propuestas más viables para Sinaloa, siendo estas alternativas técnicas, sociales o políticas que contribuyen a enfrentar la precariedad hídrica en la agricultura? Bueno, ya lo comentó Guillermo, mencionaba ahorita Guillermo Gastelum, que sí se usa el agua residual, y yo creo que por ahí, yo voy a seguir por ese tema, es este tema que comenta él de la educación. Entonces, si ya se usa, tenemos que educar a la gente que la use de manera correcta, porque también yo tengo información que se meten bombas charqueras y hasta llegan tomates. Y ese es un riesgo de inocuidad muy fuerte. No voy a decir nombres ni nada, pero sé que se ha usado, y eso debe de ser tener mucha atención. Por eso yo sí insisto que sí deberíamos de tener, una de las estrategias para mí sería que junto con la JAPAC formáramos una unidad de investigación. No estamos, insisto, yo no estoy hablando que se va a resolver el problema ni para esta ni para la otra temporada, pero como lo dijo el compañero, el agua se cuida cuando se tiene. Es el mismo ejemplo que pasó con el COVID. La salud se cuida cuando se tiene. Nunca nos cuidamos antes. Hemos comido mucho, tenemos obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y eso generó que mucha gente muriera. No le podemos echar la culpa al gobierno, ¿no? Eso es una culpa que nosotros culturalmente nos generamos, porque tenemos acceso a los gansitos, al pan, al refresco, y siempre estamos comiendo eso y nunca cuidamos nuestra salud. Llegó COVID y estaban las condiciones para que muchos desafortunadamente se adelantaran en el camino. Es lo mismo del agua. El agua, si tenemos el agua, a nadie le importa invertir en investigación. A ver, ¿qué tal si hacemos esto para cuidar esa agua? No, porque hay vastedad de agua, según la gente lo piensa, pero realmente no existe esa condición. Entonces, una unidad de investigación que esté junto con la JAPAC, como dice Llanes,
podemos investigar todo tipo de contaminantes y a la postre tendremos mejores productos y estrategias cuando se vengan los problemas de sequías. No, vuelvo a decir, tengo un minuto, no hay no estoy inventando hilos negros nuevamente. La ciudad de Tucson tiene un convenio con la Universidad de Arizona y generaron un centro de investigación a un ladito de la planta tratadora de agua residual. Todos los días están haciendo investigación del agua. Son programas, ya no son ideas de científicos locos que ustedes pueden pensar que somos locos nosotros, ¿verdad? Pero ya hay proyectos que pueden tener esa viabilidad, esos resultados están tangibles en Tucson, tenemos acceso a ellos y como decía ahorita, sí da pena que se tire tanto dinero para este tipo de edificios que no tienen funcionalidad, mientras el CIAD está en riesgo de inundarse otra vez, que se pierda todo lo que se ha hecho el CIAD, todo lo que ha hecho el CIAD por Sinaloa, desde la liberación del tomate para la exportación a Japón, el brote de salmonela, el tema de COVID. Inviertan en el CIAD. Sospecho que hay la oportunidad de poder crear un centro de investigación científica para la sequía. Debe de crearse un grupo de expertos, ingenieros. Ahora con todas estas capacidades satelitales, se tiene la capacidad de poder observar en tiempo real lo que está pasando, no solo en el noroeste mexicano, sino que a nivel mundial. Urge crear un centro de investigación científica de la sequía y el cuerpo experto en el manejo de recursos hídricos. Financiamiento. Hay una importante fuente de donde puede recuperarse. El señor Bustamante hizo una palabra muy importante, el problema de la educación. ¿Qué pasa si educamos a los grandes exportadores de agua que aporten $1 centavo para financiar ese centro de investigación y formar expertos en bosques, expertos en recursos hídricos, expertos en suelos deteriorados? Las escuelas de agricultura han sido rebasadas por las circunstancias actuales de los fenómenos naturales. Financiamiento. Desde la capacidad educativa del Estado, crear una nueva cultura del agua, desde el kinder hasta los expertos de doctorado. México no tiene expertos en sequía, no tiene. El único centro que había en Chihuahua lo canceló un gobernador que por ahí anda ahorita en una situación no muy buena. Entonces, México solamente tenía hace 15 años 2 expertos en sequía. Entonces, si Sinaloa depende su economía del agua, que falta mucho que estudiar, respuestas técnicas hay muchas. Esto es lo que necesitamos construir, señores. La transformación de la capacidad científica. Urge esa transformación. Y ojalá que hubiera, como el señor Bustamante, el problema de la educación de los agricultores. Son muy sensibles los agricultores. Mostrémosle datos. Si les mostramos datos, podemos convencerlos y crear esos predictores de esa señal que queremos prevenir, la escasez de agua, y no entrar en esa palabra que es muy densa, la palabra crisis. Todavía no hay crisis del agua, porque ¿para quién es crisis? ¿Para el agricultor, para el ganadero, para el industrial? ¿Para quién es la crisis? O para el sector social, las comunidades, las colonias. Podemos ver que en Culiacán la crisis del agua no se nota en la ciudad. Todo bien. Entonces, mi propuesta central es crear ese centro de investigación científica. Es urgente. Crear el recurso humano es urgente. Gracias, doctor. El financiamiento, ahí ya tiene ya la propuesta. Muchas gracias. La crisis, como dijo otra vez nuestro amigo Ley, se está incubando apenas. Por exportación. El problema del agua se va a poner muchísimo más difícil y hay que tomar medidas.
porque nos va a costar muy caro. Ahorita pues ya se va al inmediato, se va a sembrar menos maíz, se va a sembrar menos frijol y una y va la economía. A mí me parece que por qué no nos ponemos en un plan positivo y vemos en qué podemos contribuir cada uno de nosotros. Por un lado, la gente que le ha estudiado al tema, y por otro lado, los grandes usuarios. Vamos poniendo un granito de arena cada quien. Y vamos nosotros, como sociedad, estamos a prueba. Y el gobierno también está a prueba. Si este fenómeno de esta sequía que hay aquí se le platicara a Israel, se iba a reír de nosotros, iba a decir: tienen vergüenza, a ustedes les sobra el agua. Y me voy al otro extremo. Si nos vamos a los Países Bajos, a Holanda, iban a decir: pues yo he enfrentado a la naturaleza, a los fenómenos, manejando grandes volúmenes y me ha provocado miles de muertos. El exceso. El exceso. ¿Dónde se ha desarrollado más ciencia y tecnología en el tema del agua? En el país que tiene muy poquita agua y en el país que tiene mucha agua. Pues Sinaloa tiene bastante agua, ya va a tener 13 presas. Y todos los años hay sequía. Hay algo donde sí debe de intervenir la ciencia y la tecnología, y en especial el gobierno. El gobierno está poniéndose a prueba, porque hay que reconocer que nosotros como sociedad tenemos el gobierno a nuestra medida, tenemos las instituciones a nuestra medida, etcétera, etcétera. Y podemos entrar a temas mucho más espinosos que mejor no los toco, como es la gobernanza, pero todos los está tocando el agua, todos los temas los está tocando el agua, y los va a seguir tocando. Entonces vamos contribuyendo cada quien con algo. Yo en particular les digo que allí están casi 1000 litros por segundo que sí se pueden reutilizar en el maíz en especial, porque la nueva ley que viene para implementarse el 27 es menos restrictiva para el grano. Está en el campo, donde está el agua, ahí no va a abrir. Claro que hay que meterle ciencia y tecnología para hacer el tratamiento apropiado, porque es muy peligroso hacer lo que dice nuestro amigo. México es de los países que más rehúsa agua en el mundo, desde la época de los aztecas, pero la rehúsa sin tratamiento. Y le den la torre a los suelos. Muy bien, comparto la idea que han mencionado los colegas de formar un órgano para empezar a atender el tema de la sequía desde la perspectiva científica, con un mejor conocimiento. Tal vez en esto de escalar hacia un centro de investigación empecemos por un consejo científico de asesoría y soporte para el tema de la sequía, que trabaje con los comités hidráulicos, por ejemplo, y llegar a través de ellos a los módulos de riego con temas de asesoría, acompañamiento puntual, para que los preparen y les transfieran estas perspectivas que tiene la comunidad científica, pero que no llegan hasta el usuario, o sea, se quedan en la parte de investigación. Y aquí es construir el puente para que el conocimiento científico llegue a solucionar los problemas que estamos hablando aquí, que es la precariedad hídrica. Habría que trabajar desde este órgano colegiado, no solo hacer investigación, sino todo este trabajo de extensionismo hacia el usuario, de trabajo de educación. Vemos 3 líneas, podemos aportar 3 líneas principales, una vinculada en lo relacionado a política hídrica, en la escala principal desde la Conagua, pero también de las regulaciones que el mismo módulo de riego puede tener, esos reglamentos internos, medidas regulatorias
que en corto se pueden definir con los usuarios y que no dependen de voluntad política más que la del módulo y el convencimiento. Segundo nivel de atención, mejorar la eficiencia operativa y administrativa de los módulos de riego. Eso va a hacer que el agua se optimice, tengan acceso a tecnología y también tengan estrategias para mejorar la eficiencia financiera, la recaudación, que se capitalicen los módulos para que accedan a esa tecnología, tengan acceso a financiamiento para los usuarios. Entonces, esta es toda una conversación, el tema de recaudación para módulos y financiamiento, pero tiene que ser una línea de investigación-acción que se trabaje ahí. Y 3, llegar al usuario. ¿Cómo? Vinculándonos con quienes hacen, las instituciones que hacen extensionismo o que hacen educación. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, con los bachilleratos agropecuarios, que ya forman jóvenes en estas carreras, y con universidades, en donde es posible hacer ajustes a la currícula con un nuevo modelo educativo que trae la SEP, para que desde la parte formativa se metan estos temas, ¿no? Y los alumnos colaboren en las labores de extensionismo hacia los agricultores, que son los padres, los tíos, los abuelos. Entonces creo que se puede hacer un trabajo de vinculación con los centros educativos, pensado desde el órgano el Comité Científico de Atención a la Sequía. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Sí, Alberto Vizcarra, adelante. Alberto Vizcarra. Quisiera llamar la atención sobre un dato en relación a esta pregunta, que nos remite al hecho de que no vamos a resolver este problema concentrándonos simplemente en el ahorro y en la micromedición. Hay que recordar que toda la obra de aprovechamientos del país fue terminada de construir a la altura de los años 80. Toda la obra de aprovechamiento fundamental, significativa, no aleatoria, sino significativa, se terminó poco antes del 80, de 1980, cuando éramos 70 millones de mexicanos. Tenemos una población casi duplicada, con la misma infraestructura y con la misma disponibilidad de agua. No nos debería de llevar esto a concluir que estamos ante un problema de déficit de disponibilidad de agua, no solamente frente a un problema administrativo. Es importante que se considere este dato duro para contestar a la pregunta, y yo creo que debemos de distinguir a Sinaloa en todo el potencial que representa el noroeste de México para la producción de alimentos. Esto es precisamente lo que comprende el plan hidráulico del noroeste: gestionar más agua para atender al problema estructural que desgraciadamente se tiende a omitir, gestionar más agua para ampliar la frontera agrícola en cerca de 1 millón de hectáreas sobre la costa del Pacífico, particularmente entre Nayarit, Sinaloa y Sonora. El proyecto es un proyecto maduro, es un proyecto del cual se tiene incluso por los trabajos de cooperación que hemos hecho con el ingeniero Frías, la carta de materiales, la observancia del presupuesto de capital que no rebasa las capacidades del ejercicio del gasto público, y que nos dotaría de estos volúmenes de agua para aliviar uno de los principales problemas en el horizonte de la crisis alimentaria global que estamos viviendo por efectos de la política de precios y también por efectos añadidos a la crisis adicional que empuja el escenario de guerra, de guerras en la parte del este y en el Medio Oriente que estamos padeciendo. Yo creo que es el momento de pensar en grande. Yo creo que es el momento de salirnos de los atavismos un tanto que nos obligan a solo administrar lo disponible y a sujetarnos a lo que la naturaleza dispone. La naturaleza está diseñada para ser transformada y tenemos ese potencial para aprovechar, en este caso sobre la costa del Pacífico, los volúmenes de agua que nos puede incorporar el Pino y darle un impulso importante a la zona granelera de México, particularmente a los estados de Sonora y Sinaloa, que son los hermanos mayores en la producción de trigo y maíz. Bien, muchas gracias. Muy bien. Agustín Breña, adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, sí, con relación a esta segunda pregunta, yo veo
oportunidades para mitigar y adaptarse ante estas condiciones de sequía o estrés hídrico. En primer lugar, algo que se ha estado haciendo ya desde hace un par de años en Sinaloa, específicamente en el módulo 4.1 del distrito de riego de Culiacán y Maya, ha sido reducir el número de riegos auxiliares a través del monitoreo continuo de la humedad del suelo. O sea, lo que se hace es, se va monitoreando y se van espaciando los riegos. Entonces, si se puede ahorrar o remover un riego auxiliar, obviamente sin afectar el rendimiento del cultivo cuando se cosecha, el ahorro es enorme. Una vez que se multiplica por la superficie de un módulo de riego, estamos hablando de millones de metros cúbicos. Y como lo comenté, esta es una medida que se ha estado implementando en Sinaloa, y además el costo-beneficio es impresionante. Digamos, lo que cuesta monitorear los cultivos con imágenes de satélite, la humedad, hacer pronóstico también de la evapotranspiración. El costo, digamos, de este tipo de tecnologías, una vez que se divide eso entre el ahorro que implica un riego auxiliar, el ahorro de un riego auxiliar, estamos hablando de centavos por un metro cúbico ahorrado. Entonces, esto es una solución que también se puede aplicar, digamos, a muy corto plazo. En segundo lugar, otra de las oportunidades que yo veo de las soluciones es ir reemplazando gradualmente los cultivos intensivos en agua por cultivos con menores requerimientos de riego. Esto ya sería obviamente una solución a mediano plazo, ya que requiere el consentimiento de los productores y un previo análisis de costo-beneficio. Y finalmente la tercera medida, que es una medida ya a largo plazo, consiste en limitar o prohibir el riego por gravedad y pues obviamente tecnificarlo. Ahí obviamente la principal limitante pues sería el costo, que obviamente eso requiere pues financiamiento externo, ¿no? Pero bueno, así de manera muy general, yo considero que con estas tres medidas se puede evolucionar de manera relativamente rápida hacia sistemas más resilientes al estrés hídrico y al cambio climático. Muchas gracias. Ernesto Cifuentes, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues escuchando hoy los comentarios, yo creo que, bueno, a nivel del distrito de riego, se deben de dividir las propuestas en acciones de corto, mediano y largo plazo, como las comenta el doctor. ¿Sí? Bueno, aquí nosotros, desde hace finales de los 90s, trabajamos con el INTA muy cerca, con los distritos de riego, después con el INIFAD. Se ha generado mucha información de investigación para el manejo del estrés hídrico controlado. Hemos desarrollado sistemas de cómputo, software, estamos integrando también las imágenes de satélite, pero todo respaldado con mucha información de campo, porque estoy de acuerdo que hay que bajar lo más rápido es reducir el número de riegos, y el número de riegos se reduce porque es algo relativamente rápido que puede implementar un módulo. Sin embargo, hay otras alternativas que se deben trabajar en la parcela, como la nivelación del terreno, que es lo que se debe hacer primeramente. Y reducir el número de riegos también involucra considerar otros factores como la fecha de siembra, los ciclos, la duración del ciclo de los cultivos, la retención de humedad del suelo. Son varias variables que deben de considerarse para no afectar el rendimiento. Y a ese tipo de acciones yo le llamaría como de no estructurales de corto plazo, que si hubiera voluntad, bueno, ahorita lo que nos está limitando es que para
o trabajar en conjunto, seguir trabajando en conjunto con las instituciones u otras si se puede elegir. El problema también creo es solicitar, gestionar las fuentes de financiamiento, que podría ser con una parte, como se decía antes, ¿no? Que el módulo aporte un cierto porcentaje, pero también que se involucren los gobiernos de los estados y federal con otro porcentaje. Y manejar este tipo de problemas no solo como algo temporal, sino que sea ya estrategias de largo plazo, que con sequía o sin sequía se deben de implementar, que sea como un problema ya nacional. Desgraciadamente se nos olvida cuando ya se llenan las presas, y ya se olvidan los apoyos, se olvida el interés, etc. Entonces, eso sería mi propuesta para este tipo de cosas. Ya los trabajos de mediano plazo pues sería que tiene que ver con el revestimiento de canales, los sistemas de riego, y a más largo plazo que sería otro tipo más complejo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias. Pues andaba buscando alguien que nos guíe, que nos lleve de la mano a buscar las soluciones. Creo que hoy este evento ya nos está dando el rumbo que debemos de seguir. Creo que en todas las participaciones pues hay mucha razón, hay muchas cosas que aprovechar. Yo quiero decirles que también como módulo nosotros hemos estado haciendo investigaciones y obviamente también con el apoyo del ingeniero Silvio que está en el distrito, nos ha estado apoyando para hacer año con año diferentes revisiones en el tema del uso del agua. Correcto, creo que ahí, aquí en el panel también los que nos están viendo, como Agustín Breña ha sido uno de los que ha participado, igual que el maestro Mario Montiel, nos han llevado a buscar la solución y a buscar cómo tener al usuario contento, le decimos nosotros, que no esté peleando por el agua, sino que tenga la oportunidad del agua, su cultivo, lo más pronto, lo más que él lo requiera. Creo que aquí hoy se ha tratado el tema y lo he escuchado con atención y todos hay una razón. El doctor Caran, creo que el módulo tiene mucha información de años que pudieran revisarla en la parte científica y sacar conclusiones. Ahí está abierto eso. Tenemos muchos años almacenando esta información de cómo se comporta cada ciclo, que cada ciclo es diferente, cada ciclo trae sus beneficios y también sus contras. Hoy, ya lo decía el ingeniero Silvio, a pesar de que es un año con muy poca agua, nosotros hemos tenido pocas reclamaciones por parte de los usuarios. Aquí tengo uno que es usuario ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque también la sequía nos ha enseñado a eficientar. Creo que parte fundamental, fuimos de los primeros que empezamos a medir en los puntos de control. Ya tenemos 8 años, ingeniero Silvio, con puertas que controlan y miden ahí donde nos entregan el agua. Y la medición sigue siendo parte de nuestro mejor, porque lo que no se mide no se puede corregir, no lo podemos evaluar. Por eso lo estamos haciendo. Cada año buscamos tener en cada punto de control una compuerta que nos controle y que nos guíe. Y obviamente al usuario se le está dando en tiempo, te doy tanto volumen y el tiempo que tengas es lo que tú estás usando. Creo que lo vuelvo a repetir, la información del módulo está para ustedes el día que lo quieran revisar y de ahí que puedan sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Roberto Basúa. Aquí reafirmando lo que dice Luis Fernando, yo soy usuario del módulo que Luis Fernando preside. Les puedo decir yo que en mi experiencia es un módulo que con poca agua, vaya la redundancia, hace mucho, se recupera mucha agua. He visto rebombeos, he visto canales entubados. Yo en lo particular sembramos nosotros legumbres con riego por goteo. Me considero que es poca el agua que se desperdicia con los riegos por goteo. Hay más desperdicio en maíces, en granos. Pero cambiando un poquito de tema, yo pienso que este es un problema, como dijo el señor Leison, que apenas asoma la nariz, o sea, asoma la cabeza, que pudiera hacerse más complicado en el futuro.
que con todas las opiniones que tenemos hay que hacer un grupo de trabajo, hay que trabajar en conjunto para que no pase a mayores. Hay algo que nadie ha mencionado y hemos platicado nosotros como consejero de la Asociación de Agricultores, que una solución rápida pudiera ser en la estimulación de lluvias. Guillermo me puede decir un poco de esto, su hermano Alejandro ha estado involucrado, pero es una técnica que en Estados Unidos funciona, está aprobada por muchos años y funciona la estimulación de lluvias, y pienso que debemos de ponerle interés y cuidado para de momento pensar en la estimulación de lluvias para este próximo ciclo. Gracias. Sergio Antonio Álvarez. Muchas gracias. Pues no ha habido mucha derrama de información, el problema es muy complejo y se compone de muchos elementos. Algunos elementos son culturales, sociales, algunos medioambientales y otros nos va a exigir el mundo. Hoy la huella de carbono nos va a exigir que el gasto por producción de kilo de tomate, por kilo de maíz, por kilo de carne, por kilo de aguacate, seguramente tendrá que ser medido por un gasto de agua que hoy no se está midiendo por nosotros porque no nos lo están exigiendo. Los suelos cubiertos ya se trabajaron hace tiempo aquí y no prosperaron. Sin embargo, es una forma de ahorro de agua, una forma de utilización, de mantener la humedad en el suelo permanentemente. Otro tema es el agua del subsuelo. En el 2006, que no hace mucho, en Chihuahua se sacaba agua a 110 metros. En este momento se saca a 350, 400 metros. Ellos tienen una producción principalmente de nuez, que es lo que ha crecido mucho, y entonces el agua la han ido buscando más abajo, pero en Monterrey la sacan por arriba del kilómetro. O sea, en realidad es un tema de disponibilidad de agua con investigación y con tecnología para la extracción. Entonces, esta agua, atinadamente lo decía ahorita Guillermo y comentaban otros, esta agua que hoy está, hay un paradigma en la forma de utilizarlo, y si nos atrevemos a revisar el paradigma, seguramente entraremos en otro. ¿Por qué? Porque el agua de riego es un agua que se lleva no nomás el agua, se lleva los fertilizantes, los químicos, los fungicidas, se lleva una gama de elementos porque los arrastra, y no solamente a los drenes, a los mantos freáticos, y no solamente a los mantos freáticos, al final al mar y a los esteros, que son el ecosistema donde empieza la vida del mar. Entonces, este ejercicio de revisar algunos sistemas de riego tienen un porcentaje de ineficiencia, los sistemas tecnificados. ¿Por qué? Pues si hablamos de un invernadero en 16,000 plantas o en 35,000 litros de agua, estamos hablando de 2 litros por planta, y una planta no sé cómo más de 350, 400 en producción diario. Entonces, la demás agua, ¿dónde está? Se está yendo, pero se están yendo fertilizantes ahí. O sea, el tema es cómo hacerlos. En Baja California ya hay una desalinizadora, no estamos trabajando no hemos hablado de desalinizadora ni de pozos, porque se abandonaron en los 90 ya ocupamos pozos y los tuvimos y la infraestructura está desarmada, no está funcionando. Esa debería estar funcionando permanentemente porque es una oportunidad. El Caribe utiliza el 50% del agua del subsuelo, nosotros andamos como en un 1%. México en total anda en un 25-27% en agua del subsuelo. Entonces la oportunidad también está, y luego hay otros elementos que también son importantes y que seguramente los sistemas que tenemos de riego les falta presurización, porque cuando uno mete un riego sueriado, riego por minutos, la cantidad de humedad no permite que lixive, porque el sustrato tiene una capacidad de absorción de agua, y una vez que se termina la capacidad de absorción de agua, el agua se va, se permea, y una vez que se permea, se perdió. Entonces, ¿cómo hacemos para retenerla? Hacer riego sueriado, pero necesitamos sistemas más presurizados. Hay que modificar el sistema. Y a Conagua también le toca algo, ¿no? Hay un trabajo que Conagua no está, en este momento no está premiando al que ahorra agua. Incluso no lo está midiendo, porque si lo midiera pudiéramos
buscar seguir los ejemplos de aquellos que miden agua. Si yo gasto menos del agua que me tiene otorgada con agua, me castiga. Sergio, gracias. Mira, yo creo que... Perdón, Eduardo Leiza. Yo creo que felicito a los que están lejos, pero están muy cerca en la pantalla, ¿no? Los tres, muy bien los tres, ¿no? Hay abundancia de agua. Aflojamos el cuerpo, todos, y dijimos, no, hay 11 presas, hay 2 más, Sinaloa no se va a acabar el agua. Ya hay mucho platicado de lo que estamos viendo, muchísimo. El INTA tiene mucha información de lo que se debe de hacer. Yo creo que ahorita la Conagua está suelta en México. No tenemos gentes, no las suficientes gentes. Tú tienes 25 años, 30 años en la Conagua y ve las gentes que tenemos en la Conagua. Quiero decirles que hace 3 días yo busqué a una gente de la Conagua que se Sinaloa. Hoy le dije que mandé un WhatsApp de un teléfono de un amigo. Hay un evento, me gustaría saber qué piensas. Es urgente este asunto. ¿Y sabes qué le contesta a mi amigo? Oye, dice, tu amigo Leison, dice, está enfermo, ¿qué tiene? Dice, está decaído, ¿qué le pasa? Exactamente esa palabra puso el delegado de la Conagua del Sinaloa. Oye, le puso a mi amigo, oye, está deprimido, esa palabra usó. ¿Que por qué me quiere ver tan urgentemente? Dice. O sea, entonces, no tenemos autoridades. Antes conocíamos al que barría en la Conagua, hasta el que barría conocíamos. Ahorita, pregúntales, ¿quién es el delegado de la Conagua? ¿Quiénes son los jefes de distrito? O sea, estamos desvinculados. Hay muchas cosas muy buenas que tenemos. Hay que volver a amarrar el asunto, ¿no? Tú dices el dique de la Primavera, el dique Mariquita. Oye, en la mujer del río hay que hacer un buen embalse en el río. Pero hay mucho suelto. Yo vengo en un módulo de Severo Gutiérrez. Ahí son unos 12,000 hectáreas. ¿Cuántas son ahí? 14,000 hectáreas. 14,000 hectáreas. A ese módulo le quedan 100 días de riego todavía, o 90, o 90. Tenemos ahí un 70% tecnificado en la horticultura. Antes yo me acuerdo que el canal donde yo regaba iba hasta arriba. Ahorita está tecnificado y es un chorrito que lleva. Hay menos conservación, hay menos mantenimiento y estamos más contentos. Entonces necesitamos vincular más a la gente de la Conagua con lo que está pasando, porque no saben ni más. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Salvador Robles Rivera. No, tú no. Bueno, mi participación como empresa de tratamiento de agua, escuchando las necesidades, o sea, de este foro, pues sabemos que la necesidad es el agua, ¿no? Sabemos que uno de los principales problemas ha sido que hemos confiado de que tenemos mucha agua, o hemos creído que hay mucha agua y nunca pensamos que iba a llegar un problema de sequía. Entonces, una de las alternativas, ya se vieron varias alternativas, pero una de las alternativas puede ser el reuso del agua, y yo quiero hablar sobre eso. Podemos utilizar el agua, como dice, el agua comercial, el ingeniero Llanes, aunque decía el ingeniero que en Estados Unidos hay ciertas características, pero en cada zona hay ciertas características, o sea, las que pudieran haber allá, puede ser que no haya aquí, ¿no? Entonces, cada tratamiento de agua, cada zona hay características. Entonces el tratamiento de agua no se basa nada más en un solo proceso, sino que se pueden implementar varios procesos y se puede tratar el agua doméstica, el agua residual doméstica, se puede tratar el agua de riego que traiga contaminantes, se puede tratar el agua de mar, se puede tratar el agua de lluvia,
El agua de lluvia, pues en muchos estados como México, algo, pues captan el agua de lluvia y la tienen y la procesan para utilizarse. El agua residual hay estados como Michoacán, Guanajuato que lo están utilizando. El agua de riego pues también se puede utilizar, que es caro, como decía el ingeniero Bon. Bueno, pues todo tiene su referencia, ¿no? Algo es caro, es más grande, es más alto, dependiendo de... Aquí en Sinaloa, con esa raciocinio de que tenemos mucha agua y que tenemos agua prácticamente a pie, pues decimos, se nos hace caro pensar en algún tratamiento. Pero pues si nos vamos allá a Sonora, que tienen que perforar pozos hasta 160 metros, en Chihuahua, como dijo, de más de entonces ellos ya tienen esa conciencia de que tienen que tener un pozo para tratar el agua. Nosotros no, porque decimos hay demasiada agua, ¿no? Pero sí se puede tratar. Una alternativa es utilizar el agua de reuso, ¿no? Cualquiera que sea sus modalidades. Hay procesos que se pueden sumar, llámese físico-químico, llámese aireación, llámese anaeróbico, ozono, pero todo se puede tratar el agua para el consumo. Esa es mi participación. Muchas gracias. Hablar del tema del agua, de la crisis por el noroeste de México, es muy amplio, ¿no? Pero primero, como lo han propuesto, vamos a hacer una comisión y dividir todas las problemáticas. Uno de los problemas es la administración del agua. Segundo, o sea, no puedo decir lo cual es más importante, el uso que le damos al agua. Ver por qué factores estamos fallando como administradores de aguas, pues es muy amplio. Tecnología existe a nivel mundial, probada, los israelitas, los de los Países Bajos, incluso aquí en México. Hay alternativas para ahorrar agua o para hacer mayor eficiencia del agua. Preguntaba ahí qué sugerencias. Bueno, yo tengo 20, 30 años escuchando de un gel que captura el agua 30 veces su volumen, etc. Nunca me he animado a hacerlo porque la complejidad cómo hacerlo comercialmente, ¿no? Pero es una como les diré, es una técnica. Inexplorada. Yo creo que en otra parte del país sí la están aceptando. Digo, no va a ser comercial, es un investigador sinaloense el que la desarrolló, el polímero ese, y no la aprovechamos, pero en fin. Hablaba mi compañero Basúa, ¿qué técnicas de hoy para mañana podemos implementar? Pues tal es la estimulación de lluvia, ¿no? Que le vamos a dar yo reforesto la cuenca hidrológica, pero para aprovechar el círculo del agua. La evapotranspiración de nuestros cuerpos de agua se convierte en nube, y esa nube hay que cazarla, por decirlo, y estimular a que se precipite, no solamente en la presa, sino en todo lo que llamamos temporal. Ahora, eso hablando de la estimulación de lluvia, que hay tecnología probada. Otra, ¿qué rentabilidad tenemos como usuarios, como productores del agua? Están hablando mucho de, pues vete por un cultivo que consuma menos agua, pues sí, pero mi actividad es comercial, es producir alimentos, y variables que no podemos controlar, como el clima, como los precios internacionales de los granos. Todo eso son unas variables que no tenemos contempladas como productores, ¿no? Estamos jugando a las Olimpiadas con alguien que sí tiene apoyo a la agricultura. En todos los países del mundo hay agricultura apoyada por sus gobiernos, y aquí no. Entonces alguien habla del productor, vete un cártamo no me va a dar a mí ni para tener la soberanía alimentaria que México necesita. El primer cultivo es maíz y no somos ni autosuficientes. Entonces juega mucho, se me acuerda, pero juega mucho el qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Por eso digo, administrar el agua es un tema, el uso es otro, y así pueden ir naciendo, o sea, la inocuidad del agua, que tanto apoya. Muchas gracias. Digo, y otra vez, hay que volver a reunirnos. Digo, si aquí, o sea, si el doctor no quiere prestar la junta, nosotros tenemos donde reunirnos, ya sea en la asociación de agricultores, en los módulos de riego,
Coparmex también tenemos para seguir, porque esta solución no es ni de meses ni de años. Tiene que trascender lo que vamos a hacer nosotros, que trascienda el beneficio. Igual esta siempre será su casa. Conagua tiene sus salas de juntas también para no dejarlas así. Él quería responderle algo a Leison, no soy moderador yo, pero yo creo que el tiempo es muy corto que se nos hace. Bueno, entonces adelante, licenciada. Yo soy ingeniero ambiental y he trabajado aquí continuando con lo que dice el ingeniero Salvador Robles. Yo he trabajado en agrícolas y he visto cómo se desperdicia mucha agua, también cómo tratamos esa agua. Y me gustaría decir que en los ciclos de agua de siembra podemos reutilizar esa agua y tener un ciclo de estarla reutilizando. Por ejemplo, como pues dijo aquí el señor Sergio, si esa agua se capta o se va para el subsuelo y se contamina, entonces también en eso tenemos soluciones. Nosotros como empresa tenemos soluciones para eso. De hecho hay una tecnología que yo he estado estudiando personalmente que se llama nanoburbujas, que también nos evita por quitarle procesos y a lo que es el tratamiento completo del reuso del agua. Entonces, nosotros como empresa a eso nos dedicamos y me encantaría participar en el foro que están diciendo aquí o el sistema de investigación que quieren hacer. Yo me propongo, como ingeniero ambiental, para hacer ese trabajo y esas investigaciones, porque es parte de mi educación en lo que yo he llevado. Yo he llevado también, he hecho análisis del subsuelo, he hecho análisis, he hecho pozos y también tratamos el agua de pozo. Entonces, la verdad somos una empresa en la que trabajamos todo lo que tenga que ver con el agua y buscamos soluciones que tengan que ver con el agua. Entonces, para mí las desalinizadoras y el reuso y hacer un ciclo y educar a las personas, como lo comentaron los científicos, a utilizar el agua me parece perfecto. Y disculpen si estoy hablando, pero yo sí quiero participar yo sí quiero participar en crear comisión para lo que es el reuso del agua aquí en Sinaloa, porque como dijo el ingeniero, creemos que tenemos mucha agua. Pues bien, por ejemplo, yo he viajado al sur y he entrado a baños en Guadalajara o algo y te dice, el agua es de color amarilla porque es de agua de reuso, para que no te asustes porque la ves de amarillo. Entonces, a mí me llamó la atención eso y le digo, ingeniero, pues hay que hacerlo y pues no sé si alguien más se proponga, pero yo me propongo para la investigación. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería, para finalizar nuestro aporte, Ahora yo creo que la clave... Adelante, ahora sí, licenciada. Sí, Laura Robles. Yo creo que la clave es la capacitación, punto número 1, pero también el empatar. Por ejemplo, tenemos la investigación con la experiencia, qué tecnologías podemos empezar a usar y poder capacitar a los productores en esta nueva comisión que podamos hacer, porque esto me preocupa mucho. De verdad no tenía estos datos de los días que quedan y qué manera podemos ya empezar a ver y tener resultados para la próxima siembra, y sobre todo también obligar al gobierno a que nos ayude o buscar estos apoyos del gobierno, porque vi el presupuesto de gasto del gobierno próximo y muy poco es destinado a este tema. Entonces te quedas tú, oye, vas a hacer, no sé si lo puedo mencionar, pero vas a hacer mucha obra, infraestructura, carretera, lo que quieras, y esto, aquí están los números, ¿me explico? Entonces creo que eso es algo muy importante y muy valioso. Entonces, concluida esta ronda de participación por parte de los usuarios del agua, pasamos a la ronda de una contrarréplica por parte de los especialistas. Si ustedes recuerdan, el análisis de riesgos y puntos críticos de control HAPA es algo que se implementa en el sector agrícola ya muy común. Llegaron de los viajes espaciales, ¿sí? El problema era el riesgo, ¿qué pasaría si un astronauta se enfermara de diarrea sin gravedad allá, verdad? Imagínense todo eso volando por ahí. Entonces diseñaron un sistema de aseguramiento de la calidad y la inocuidad.
y después lo trasladaron al sistema farmacéutico y llegó finalmente al sistema agrícola y se implementó. El reuso del agua es algo que deben de hacer las personas que están allá en los viajes espaciales. Reusan el sudor, la orina y todo tipo de agua que utilizan allá arriba para seguir, porque no tienen agua, ¿sí? La necesidad hace eso. Eventualmente eso va a llegar aquí, pero deberíamos estar preparados para eso. Ya no debemos estar esperando a que se nos meta el problema antes de hacer la alternativa. Yo insisto, y ahorita lo comentaba Sergio Álvarez, de los pozos profundos. En el Orange County, en California, ya están haciendo eso. Ya están recargando los acuíferos con agua tratada. Y luego cuando la sacan, ya está filtrada de manera natural. ¿Sí? Están haciendo agua potable ya del agua residual. Ya están usando el agua potable, el agua residual para hacer agua potable, inclusive está haciendo cerveza, de hecho, por cierto. Entonces, hay que trabajar en eso. Igual hablaron de crear un centro de investigación. Yo creo que tendríamos que analizar eso porque sabemos de la historia de los centros de investigación y el CONACYT y todo. El elefante administrativo que significa eso, sería mucho más factible poner, una línea de investigación en el CIAT donde se trabaje el tema del agua. Ya lo tenemos trabajando desde hace 20 años. No es que esté haciendo negocio, pero nos proponemos, yo me propongo también a participar en ese comité, si ustedes así lo consideran. Muchas gracias, doctor. Reynolds Díaz Coutinho. Bueno, ya que se destacó el centro de investigación, voy a justificarlo. La escasez de agua no es un problema físico, es un problema sociológico, es un problema biológico, es un problema económico, es un problema político. No se va a resolver en los laboratorios, se va a dar la respuesta técnica. Pero ¿cómo lo explican la cascada del nitrógeno? Torres estaba hablando de todo el ciclo geoquímico de los fertilizantes. Por eso el centro de investigación no va a ser una línea de investigación. ¿Por qué? Porque necesitamos los expertos del espacio. Necesitamos los expertos de cómo está la hidrología. 5 municipios se llevan el agua en Sinaloa: Ahome, Guasave, Culiacán, Navolato. Así está la distribución del agua. ¿Tienen una imagen ustedes de cómo, desde cuando los primeros 600 millones de metros cúbicos de agua que agarró la Sanalona a la fecha? Vean las curvaturas que tiene. El usuario del agua principal piensa en el valor presente, no piensa en el valor futuro. Por eso mi insistencia de que el enfoque tiene que ser más integral. Necesitamos los expertos del espacio, los expertos en hidrología, los expertos en suelos, los expertos en economía, porque los economistas piensan solamente en crear sistemas financieros, no entender la naturaleza económica de los recursos naturales. ¿Cuál es la economía política de Sinaloa? Es bien interesante ese tema. ¿Cómo piensa el que está allá en Choix que para febrero o marzo se le acabó el agua? Es un aspecto sociológico, es un aspecto psicológico, es un aspecto de la salud pública. Entonces, tengo muchos elementos gráficos en la mente para poder comentarlos con ustedes, pero dado el tiempo, yo sigo defendiendo de que haya un centro especializado en los estudios del agua y que digan los expertos que conocen el mercado internacional de las hortalizas. Aquí o en línea, ¿alguien dará una contrarréplica? Entre las diferencias de ideas encuentro algo común, un interés en trabajar juntos para entrarle a esto. El nombre, por definirse, consejo, comité, comisión, creo que es algo que se puede revisar a la luz de la naturaleza del ente, pero estamos hablando de un espacio colegiado donde retomemos la conversación
y aterricemos. La experiencia que tenemos como Conselva es en procesos de planeación estratégica para este tipo de comisiones de espacio. Realmente para ver los proyectos que son viables desde el punto de vista de los recursos disponibles, del capital humano que hay, de las posibilidades financieras, y realmente planear qué proyectos deberían ser prioritarios y qué tenemos que hacer y a quién le toca hacer qué, ¿no? Estos espacios deben de convertirse en espacios para atender problemas y llevar soluciones a la mesa, ¿no? Muy productivos, muy ejecutivos y con indicadores. A ver, estamos hablando de que hace falta tecnología, hace falta capacitación, extensionismo, ese es el tema. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué se avanzó? ¿Hasta dónde vamos? De manera que sean muy objetivos y espacios muy productivos. Entonces, yo propondría que le diéramos para adelante a la conversación de esta comisión, comité, consejo, y lo retomemos hasta concretar, que salga un grupo base, un grupo de trabajo para definir eso, y la primera misión será definir la naturaleza de este espacio y los proyectos que se van a realizar, que se van a evaluar, todo eso. Muchas gracias. Alberto Vizcarra, adelante. Sí, quisiera aprovechar el espacio de la réplica para hacer una observación crítica, partiendo de la máxima económica, de la máxima de la ciencia económica, que aconseja: nunca camines a favor del ciclo de la crisis. Uso esta máxima para hacer la crítica a aquellos que están proponiendo eliminar los cultivos supuestamente de alta demanda de trigo y maíz, como si no tomáramos agua cuando consumimos tortilla, cuando consumimos pan, leche, huevos, todos los procesos proteicos que están derivados de los granos básicos. Me parece un despropósito escandaloso proponer eliminar estos cultivos para profundizar aún más la dependencia alimentaria del país, de por sí creciente como resultado de que no hemos ampliado la frontera agrícola a pesar de tener las capacidades instaladas para lograrlo. Solo para concluir la idea e insistiendo en mi principio de ciencia económica de que toda crisis se debe de enfrentar con crecimiento, no con decrecimiento. He visto muchos planteamientos que se orientan a solo administrar lo disponible y eso no nos va a resolver el problema. El Plino nos estaría aportando volúmenes de agua para 300.000 hectáreas en el estado de Sinaloa, 350.000 en el estado de Sonora y 90.000 hectáreas en el estado de Nayarit. En eso tenemos que pensar en crecer precisamente para revertir la crisis y no caminar a favor de ella. Es un desatino monstruoso que abandonemos los cultivos de granos básicos como trigo, maíz, frijol, sorgo y por qué no también el frijol. Solamente me resta agradecerles la invitación y darles mi disposición a estar en Sinaloa en el momento adecuado para presentarles la factibilidad técnica, científica, financiera y económica del proyecto del plan hidráulico del noroeste que beneficiaría a Nayarit, Sonora y Sinaloa. Gracias. También a manera de conclusión, yo creo que es importantísimo reconocer que tenemos crisis hídrica y no perdernos en muchas cosas. Hay que reconocerlo, que de acuerdo a las condiciones de Sinaloa, que quizá para otro país no, tenemos una crisis hídrica, por lo que ustedes quieran, porque estamos acostumbrados a usar mucha agua, pero las presas están más críticas que nunca. Y ¿saben qué? El problema, lo voy a repetir, apenas se está incubando. Es muy posible que para el próximo año no hay agua. A lo mejor nos empezamos a pelear. El problema apenas así lo entiende el hombre, como la persona que le está oliendo la muela y no se la quiere sacar hasta que lo ajusta el dolor de muela. Necesitamos urgentemente aplicar
el poco o el mucho conocimiento que tenemos. Yo le puse mucha atención a las personas más experimentadas en el manejo del agua, en los módulos, y ya tienen propuestas. Empecemos a aplicarlas antes que sea demasiado tarde. Empecemos a implementar el reuso del agua. Dejemos tantas cosas que a veces la misma crisis a veces nos lleva a absurdos también. Pero ahorita es cuando nosotros debemos emplazar también al gobierno en buenos términos. No todo se logra haciendo manifestaciones y tomas de oficinas. Yo creo que somos una sociedad más civilizada, que debemos de poner en primer plano qué es lo prioritario para Sinaloa. El agua es la prioridad número 1 para Sinaloa. Entonces, en ese sentido, una posible comisión, ya a nivel ya de conclusión, ver qué se puede hacer sobre el reuso agrícola, el manejo y distribución del agua que proponen en base a su experiencia los módulos, hay que empezarlos a implementar. Eso es lo que yo diría, y que se tiene que seguirse reuniendo. 2 puntos. Lo dice Caña. Necesitamos datos. Sin datos, lo demás son elucubraciones. 2, ninguno ha mencionado aquí la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos. Tiene 169 metas y 232 indicadores. La Agenda 2030. El objetivo número 6 de la Agenda 2030 trata precisamente de la escasez de agua y el saneamiento. Y el indicador de esa meta es el indicador 6.4.1 y .2. Ahí dice los 2 indicadores básicos que aquí no se ha mencionado, que bien se puede usar para lo que esas experiencias que hay. Muchas gracias. Damos paso al siguiente punto de este conversatorio, que es la presentación de conclusiones y compromisos que se han derivado de este mismo. Me pasaron mis compañeros de trabajo 4 hojas donde se resume cada una de las participaciones, casi todas ellas muy aportativas, muy importantes. Sin embargo, nos llevaría mucho tiempo y luego corremos el riesgo de que el que dijo no dijo lo que dijo exactamente, ¿no? Para jugar con la palabra. Es decir, yo propondría mejor señalar algunos aspectos y luego esta memoria, ¿cómo le llaman? Minuta, mandárselas para que ustedes digan, yo me represento en esos 5 renglones de todo lo que dije. Y eso ya lo podemos incorporar en las redes, es decir, en el conversatorio que seguramente Confíe va a subir. Si ustedes están de acuerdo en esto, porque faltan otras 4 hojas, ¿no? Que faltan lo de la réplica, la contrarréplica, etc. Entonces serían 8 hojas y yo digo, no tiene objeto. Yo creo que si nos vamos al argot periodístico, me van a perdonar aquí la arbitrariedad, la nota de la reunión, o sea, se dijeron cosas muy importantes, pero la nota es crear un organismo, voy a decirle así, comisión, consejo o comité, sí, así, ¿verdad? Para abordar el tema de la sequía, para asesoría y soporte de los comités hidráulicos, y que llegue esta información a los módulos y al conocimiento de los usuarios, etc. Yo creo que, como yo coincido con el doctor Chávez, anduvimos mucho tiempo, hace 10 años, queriendo fusionar el CIAD Culiacán con el CIAD Mazatlán para crear un organismo de ciencia con esas líneas de investigación tan importantes que tienen ellos en Sinaloa, y desprenderse del CIAD Hermosillo, de que es de donde viene, porque resulta que todos los indicadores del CIAD no le cuentan a Sinaloa, y a veces es muy importante, son muy importantes los indicadores, porque, bueno, por muchas razones no me voy a perder, simplemente eso no fue posible. Crear un centro de investigación en Sinaloa está en chino, por razones económicas, etc. Sin embargo, mire todas las propuestas, y repito, es la nota para mí, es
la creación, no importa quién lo dijo, pero finalmente se lo tomé aquí a Luis Alberto Bojorquez, es crear un consejo científico. Nosotros podemos iniciar con un consejo científico donde no haya sueldo, donde no haya burocracia, donde no haya infraestructura, donde no haya gasto, pero pueden ser convocados por nosotros para efectos de discutir temáticas y luego, Reynolds, quizás se puede escalar si se ve que están saliendo resultados, que hay sugerencias y propuestas al gobierno, a los tomadores de decisiones, etcétera. A lo mejor podemos escalar, pero decir ahorita, digo, discúlpenme, pero declarar aquí que es necesario un centro, claro que sí es necesario el centro. Lo que pasa es de que esa conclusión es, ¿cómo se dice?, no factible, inviable. Inviable porque vamos a topar con pared, a ver dónde, de quién el presupuesto. Seguramente un centro de investigación debe de tener un presupuesto mínimamente de 200 millones de pesos al año y no haber quién quiera aportarlos porque hay muchos centros de investigación y porque suele pasar que en el gobierno los tomadores de decisiones generalmente no entienden este tema de la ciencia, la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación. Eso es una constante, no voy a hablar más porque me pueden correr. Yo me quedaría entonces, si ustedes gustan, con esa idea y no, yo tenía aquí algunos subrayados, pero si yo los leo, sería tanto como decir, oye, pero excluiste algo que yo dije muy importante, ¿por qué mejor no lo anotan ahí cuando por ejemplo, a Reynolds se le manda su resumen y él dice, oye, yo no me siento representado, yo dije esto y esto, perfecto, y eso ya lo podemos subir nosotros en la red, y muchos investigadores, muchos usuarios o mucha gente que como nosotros estamos preocupados por el tema, va a poder abrevar ahí y va a decir, oye, esto sirve. Y yo me comprometo, eso sí, en lo inmediato, si hay consenso, en crear una especie de, ¿cómo se dice?, de esquema de lo que podría ser un consejo científico. Ya tenemos aquí a una ingeniera que va a trabajar ahí en un consejo científico y poder convocarlos próximamente ya como consejo científico para efectos de que haga una agenda de trabajo y que haga también un orden de prioridades, porque aquí se ha mencionado mucho el tema de que hay soluciones de corto, mediano y largo plazo, y las de corto plazo pues seguramente nos van a ahorcar, como bien decía el ingeniero Llanes, para el próximo año no haya agua para agricultura ya, entonces pues no queremos que llegue esa crisis de la que se habla y que también hay percepciones distintas de estamos en la crisis, no estamos todavía, porque claro que si nos comparamos con el sur del país estamos en crisis, pero si nos comparamos con Israel o otros países que no tienen agua y que han hecho uso de la ciencia y la tecnología para tenerla, pues estamos mejor. Entonces, no sé si les parezca eso, si no, yo con todo gusto leo esto, ¿no? Pero eso sería una salida. Y luego un directorio, ¿sí? Sería bueno que tuviéramos un directorio de todos, ¿no? Teléfonos, correos. Carlos, ese es el resumen. Faltaría un punto, lo del tema del financiamiento sobre los estudios del agua. Y bueno, puse que de $1 centavo por dólar. Claro, Reynolds, lo que pasa eso va a venir, eso va a estar aquí en el resumen que yo les voy a mandar para que ustedes lo aprueben. Pero yo no quise hacer leer el resumen porque es mucho. Entonces, esa es una propuesta, sí está aquí, ya la vi. Y hay muchas más, incluso algunas muy importantes. Yo había subrayado lo que me parecía a mí más relevante, pero eso es muy arbitrario. O sea, ¿por qué yo tengo que definir lo que es relevante o lo que no es relevante? Entonces mejor se les manda. Yo para aclararle al señor, la propuesta es viable, pero se está yendo hacia un sector no más que genera dólares, el sector de hortalizas, que tiene mucho mayor valor económico. Y hablando de Sinaloa, cuando mucho son 50.000 hectáreas de los 800.000 que tenemos de riego. Son los más eficientes en utilizar el agua de riego. Digo, estoy seguro que no la vamos a capear, pero ¿dónde estamos los demás usuarios de los granos básicos? ¿Cómo vamos a aportar? ¿Cómo? ¿Quién lo va a administrar? Y que son los menos eficientes en el uso de agua. O sea, hemos hablado de muchas tecnologías, unas nomás se pueden enfocar a
hortalizas. ¿De qué estamos hablando? De autosuficiencia alimentaria, de granos. Digo, por eso, digo, va a estar la minuta, pero hay que seguir reuniendo. O sea, hay mucho que debatir, mucho conocimiento hay que armar el rompecabezas. Digo, nomás quería aclarar. Sí, lo que usted dice. Yo recontra, claro, se me hace muy inviable eso porque ya hubo una historia desde Jorge Siller, de la Comisión para la Defensa de las Hortalizas. Siller proponía que se pusiera un centavo para que el CIAD participara en ese tipo de proyectos y nunca se concretó. Es que es difícil, o sea, se entiende que es difícil, o sea, hay muchas prioridades. Necesitamos que ajuste manejo. Por ejemplo, yo propondría que un tema de discusión técnico fuera los principios de la economía circular. Hay mucho. Sí, ahí tiene ustedes síganle. muchos puntos. Muy bien. No, pues si ustedes están de acuerdo, así procedemos. Hay una propuesta, incluso eso nos permite ir más o menos con el tiempo. Bueno, ahora pues viene lo de la clausura y yo quiero decir lo clásico. Estamos muy agradecidos con ustedes. Quizá ustedes también estén agradecidos con nosotros por esta convocatoria y yo creo que eso significa que hay sinergia y que vamos para adelante y que efectivamente, como dice Guillermo, no va a ser la única vez que nos veamos en un tema que no hay manera de que se resuelva para el próximo mes ni para el próximo año y por lo tanto tenemos que seguirle dando vueltas y tenemos que seguir buscando, como alguien lo dijo ahorita, cómo ver el tema con mayor integralidad, o sea, no fragmentarlo y no pensar que con una sola alternativa se soluciona el problema, sino ver cómo se conjugan todas las alternativas que van desde las sociales a las propiamente tecnológicas. En mi calidad de director general de CONFIE, les quiero decir que estamos en la mejor disposición de seguir en la búsqueda de soluciones. No nos ocupa solamente el tema del agua, pero sí, como bien dijo el ingeniero Llanes, es el tema en Sinaloa y quizá muy pronto sea en el mundo, pero es el tema en Sinaloa. Yo ahorita en la mañana escuché dos noticieros y los dos, casualmente de rayas distintas, abordaban el tema del agua. Entonces es un tema de mucha actualidad y de mucha urgencia su abordamiento y yo creo que no hay ninguna otra alternativa, y discúlpenme, más que la ciencia y la tecnología. La educación, la ciencia y la tecnología, para decirlo de alguna manera. Dicen que la tercera guerra mundial no va a ser por oro o plata, sino por el agua. En 5 meses aquí. En eso andamos. Creo que estamos empezando en lo correcto y yo digo, vuelvo a decirle que pueden contar conmigo para crear este centro. Yo me comprometo también a, cuando ya estén listas las conclusiones, presentárselas al gobernador, que es mi jefe. Yo estuve ayer con él y le comenté el evento y le voy a decir, esto es lo que está trabajando y yo creo que es necesario porque necesitamos involucrarlo. Lo deberíamos decir no solamente al gobernador, lo deberíamos decir a los medios de comunicación, porque nosotros también, así como ustedes ocupan soluciones, nosotros ocupamos que la ciencia sea revalorada socialmente. Y como ustedes saben, en Sinaloa y en México se apoya mucho más al deporte, mucho más a la equidad de género, mucho más a lo todo y mucho menos a la ciencia. Nosotros necesitamos avanzar en ese sentido. Por eso creo que es importante que los medios nos ayuden. Y bueno, y termino diciendo algo. Perdón. Solamente comentar pues que en nombre de nuestro director Conagua está presta para entrarle y participar, ¿no? Y darnos agua. Pues más que nada impulsar a que hagan un uso eficiente. Claro. Aquí está un usuario de mi distrito, mi Fernando, le hizo, cada mes nos reunimos nosotros con la Asociación Civil de Usuarios y cada mes les pega una regañada. Cuiden el agua, cuiden el agua. Pero no da dinero. Sí hay una vinculación, los niveles a nivel de jefe de distrito con los módulos y los usuarios. Sin embargo, nuestras autoridades superiores sí creo que han descuidado un poquito el tema, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, para dar la cara y para estar presente en el momento que se nos ocupe.
Y bueno, estaba en la idea de clausurar. Te digo lo último, el último aspecto que me interesa. Yo creo también que es muy posible que podamos escalar este evento. Es decir, de un conversatorio podamos llegar a un, yo digo, quizá un congreso del agua, si las condiciones dan para ello. Yo quiero decirles que tengo la experiencia y tengo la memoria de San Luis Potosí. Han tenido 2 foros del agua y ¿de qué se quejan ellos? De que han sido foros solamente de catarsis y que no han tenido ningún resultado. Por eso precisamente nosotros quisimos empezar por esta vía, pero yo no descarto, como lo hace Guillermo y tendrá sus razones, vamos dejándolo para el tiempo, la posibilidad de un congreso del agua, porque una situación muy sencilla. Primero, porque hay muchos más científicos y aportantes de los que estamos en esta mesa. Segundo, porque es necesario, así como dicen las mujeres, visibilizar el tema del agua, es decir, que se haga más evidente, porque efectivamente los agricultores y los científicos saben del tema, pero los de la colonia Libertad, que solamente cuando quieren bañarse o quieren lavarse las manos le abren la llave, y luego que en algunos sectores de Culiacán, como para el lado de Los Ángeles, sale la presión enorme. Dice, ¿cuál crisis? ¿Cuál problema del agua? Y luego con la declaración de mi amigo Javier López Cervantes, de que dice que en Sinaloa por los próximos, lo vi en la, por esto que ahorita platiqué con él, lo escuché en un radio, dice, por los próximos 5 años la zona centro no tiene ningún problema de agua de uso doméstico. Yo dije, es muy posible que así sea, pero no es conveniente decirlo porque con eso la gente no le tiene la menor lástima al agua. Yo quiero decirles que, pues más allá de estas consideraciones, pues voy si quieren nos paramos para... yo nomás, pues siendo las 12 con 11 minutos del día 20 de marzo, y en nombre de todos ustedes, declaro formalmente clausurado el primer conversatorio, El agua para la agricultura, búsqueda de soluciones de la ciencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Oye, que nos pasen el directorio.